Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer, y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos». Le replicaron sus discípulos: «¿Y de dónde se puede sacar pan aquí, en despoblado, para saciar a tanta gente?» Él les preguntó: «¿Cuántos panes tenéis?» Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los 7 panes, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces, y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4.000 hombres, y los despidió, y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se refue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús siente compasión. Su sagrado corazón, cuando veía un sufrimiento, hacía todo lo posible para salvarlo. Pero, ¿por qué no salvó a más? ¿Por qué no salva a todos hoy? Quizá porque la salvación que Él quería dar, la compasión más profunda que había en su sagrado corazón, la compasión más profunda que hay hoy en Él, no es la de dar de comer o la de curar un cáncer, sino la de salvar el alma. Cuando Jesús les dice que siente compasión porque llevan 3 días siguiéndole sin comer, y les dice: «Dadles vosotros de comer», está refiriéndose en aquel caso al pan y al pescado con que sació su hambre con el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pero estaba refiriéndose a algo muchísimo más importante: la salvación del alma. «Dadles de comer mi palabra», nos dice Jesús a todos los bautizados, especialmente a los sacerdotes. «Dadles de comer mi palabra», alimentadles con el vino de la Eucaristía, saciad su hambre. Comieron el pan y el pescado y supongo que a las pocas horas, seguramente no muchas, pues volvieron a tener hambre. Te curó la parálisis, la lepra, la ceguera, incluso te resucitó como a Lázaro. Volviste a enfermar de otra cosa. Al final te llegó la hora de la muerte. Y hoy el Señor hace milagros y no entendemos por qué no hace más pudiendo hacerlos. Ese es el misterio de Dios. También no se entiende por qué resucitó solo a Lázaro o a la hija de Jairo o al hijo de la viuda de Naín y no a todos los que morían en aquella época, que eran muchísimos evidentemente. Es el misterio de Dios. Pero todos ellos, los resucitados, los ex-leprosos, los ex-paralíticos, los ex-ciegos, todos ellos volvieron a tener problemas físicos. Y si hoy te cura del cáncer, y los milagros, aparte, por supuesto, de la ciencia, los milagros existen, mañana volverás a enfermar de otra cosa. Te harás anciano, los achaques vendrán, morirás. En cambio,
el que se alimenta de su palabra, el que está en gracia de Dios, el que vive en paz con Dios y con su conciencia rectamente formada, ese no va a morir para siempre. Transformar la Iglesia en una organización no gubernamental que se dedica a hacer obras sociales, y como además cada vez hay menos católicos practicantes, esas obras sociales tienen que hacerse cada vez más con dinero público, convirtiéndose cada vez más en una agencia que depende de los políticos, porque sin su ayuda no va a poder subsistir. Transformar la Iglesia en una ONG subvencionada, dominada, es la muerte de la Iglesia. No estamos aquí para dar de comer al hambriento en el sentido físico y material. Eso también lo hacemos, lo hemos hecho siempre, lo debemos seguir haciendo, pero no estamos aquí para eso. No estamos aquí para enseñar a los niños matemáticas o inglés. Lo hemos hecho, lo tenemos que seguir haciendo, pero no estamos aquí para eso. No estamos aquí para tener estupendos hospitales, que por cierto cada vez hay menos hospitales católicos. Lo tenemos que hacer, pero no estamos aquí para eso. El Señor nos ha fundado para saciar el hambre de infinito, el hambre de vida eterna, el hambre de Dios. Para eso estamos aquí. ¿Qué diríamos si un fontanero, uno que arregla los grifos rotos en las casas, qué diríamos si no quisiera hacer eso que sabe hacer y dijera que él quiere hacer de electricista, que no es su oficio y no conoce? ¿Qué diríamos si un médico, un experto cirujano, que puede realmente con sus manos y su ciencia hacer maravillas, qué diríamos si ese experto cirujano dijera que no quiere curar enfermos, sino que quiere trabajar en una hamburguesería? Pues diríamos que lo suyo es otra cosa, no porque no sea digno trabajar en una hamburguesería, sino porque él es un experto cirujano y solos muy pocos pueden hacer lo que hace él, y trabajar en una hamburguesería lo pueden hacer otros. Eso estamos haciendo los curas, muchísimos curas. Somos fontaneros que tenemos que arreglar grifos y no ser electricistas. Somos electricistas que tenemos que solucionar los problemas de la luz en las casas y no meternos a fontaneros. Somos médicos que tenemos que curar a los enfermos del alma, no ponernos a trabajar en un Burger King. Bueno, o somos empleados de una hamburguesería que tenemos que hacer las cosas bien y no ponernos a barrer las calles. Estamos para lo que estamos, o deberíamos estarlo. El Señor tuvo compasión y mandó a sus apóstoles que les dieran de comer, y con aquel milagro nos demostró el amor de su corazón, que fue lo que le había llevado a encarnarse, a morir. Pero la verdadera comida, lo dijo él, es su cuerpo. La verdadera bebida es su sangre, lo dijo él. Tened compasión de mi pueblo hambriento. Tened compasión. Dadles de comer mi palabra, mi cuerpo. Tened compasión. Sois los fontaneros y los electricistas y los médicos del alma. Tened compasión. Haced aquello que debéis hacer. Predicad íntegra la doctrina. Celebrad dignamente la Eucaristía. Tened compasión. Mi pueblo muere de hambre. Está como oveja sin pastor. Tened compasión. Que el Señor nos ayude a cada uno para hacer su parte
con un corazón compasivo y misericordioso como el suyo, para estar siempre al lado de los que sufren, consolándole en el cuerpo, pero sobre todo en lo que no pasa nunca, que es el alma. Que así sea.